Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 105 del curso de álgebra intermedia. Estábamos discutiendo en la lección anterior la solución de esta inecuación miscelánea que nos daban de esa manera, colocamos todos los términos en el lado izquierdo y factorizamos obteniendo esta factorización. Y claro, dice que la multiplicación de y por el factor y menos 3 y por el factor 2y más 1 va a ser mayor que 0. Y habíamos considerado las cuatro posibilidades que tenían que ocurrir, como el producto de esos tres factores era positivo, pues eso quería decir que tenía que haber o ningún factor negativo o un número par de factores negativos. En el caso de que no hay ningún factor negativo, pues los tres son positivos. En el caso de que haya dos factores negativos, las posibilidades son estas, que sean los primeros dos, o que sea el primero y el tercero, o que sean los últimos dos. Ya habíamos discutido el caso 1 y el caso 2, y habíamos encontrado estas soluciones. Para el caso 1, el intervalo que se extendía entre 3 en adelante, ¿verdad? En un intervalo no acotado abierto, y lo hayamos llamado x sub 2, y la solución del caso 2 era el x sub 6, que el intervalo acotado abierto que se extiende entre negativo medio y 0. Y estábamos discutiendo el caso 3 y nos faltaba ver el caso 4. En el caso 3 llegamos a establecer las tres condiciones: que el primer factor y es menor que 0, que el segundo factor y menos 3 es mayor que 0 positivo, y que el tercer factor 2y más 1, ¿verdad?, es negativo. Y habíamos resuelto, ¿verdad?, o habíamos escogido las condiciones esas en tres conjuntos, ¿verdad? La de que y sea menor que 0 en el conjunto x sub 4, que ya lo habíamos visto previamente, los números y que sean menores que 0. Los números y que sean mayores que 0 los recogimos en este segundo conjunto, que lo habíamos llamado x sub 2, y mayor que 0, mayor que 3, perdón. Y lo que satisfacía la tercera condición de que el tercer factor, el 2y más 1, fuera menor que 0, los números que fueran menores que negativo medio, lo habíamos recogido en este conjunto llamado x sub 7. Los números y menores que negativo medio. Y hasta allá era que habíamos llegado en la discusión en la lección anterior. Nos faltaba ver entonces cuál es la solución de ese caso 3, pues, cómo tiene que darse esta condición y también esta. Pues entonces la solución del caso 3 va a ser la intersección de los tres conjuntos, el x sub 4, el x sub 2 y el x sub 7, que recogen, que recogen esas tres condiciones del número y, que es la incógnita de nuestra inecuación, ¿verdad? Y para ver la intersección de esos tres conjuntos, pues empezamos, ¿verdad?, lo localizamos esos tres intervalos en una recta numérica. El x sub 4, que son los números menores que 0, pues, de 0 inclusive hacia la izquierda. El x sub 2, que son los números mayores de 3, pues, de el 3 hacia la derecha. Y ya cuando hemos localizado los primeros dos de esos tres conjuntos en la recta numérica, notamos que entre ellos dos ya no hay intersección, hace que es imposible que se interseque con el tercer conjunto, que es el x sub 7, ¿verdad? Y por lo tanto la solución de este caso va a ser nula, ¿okay? Bien, vamos al caso 4, que es el caso donde el primer factor, que es el y, sea positivo, o sea mayor que 0, y ese pues lo recogemos inmediatamente en este conjunto que ya hemos visto previamente, los números y que sean mayores que 0, y que el segundo factor y menos 3 sea negativo, o sea menor que 0, y ahí sacamos que la y será menor que 3, y ya hemos visto ese conjunto previamente, que es el x sub 5, los números y que eran menores que 3, y finalmente el tercer factor, que era el 2y más 1, sea negativo, o sea menor que 0. Y aquí resolvemos y encontramos que la y tendrá que ser menor que negativo medio, y ese era el x sub 7, ¿verdad? Este mismo conjunto que tenemos aquí, ¿se fijan? Recogí esos números que eran menores de negativo medio. De hecho, fíjense que aquí nos resolvimos la inecuación, porque ya la tenemos resuelta aquí, ¿verdad? Dijimos que de aquí inmediatamente pasamos a la solución, que es que y es menor que negativo 1 medio, y lo recogimos en ese mismo conjunto x sub 7. Bueno, pues ¿cuál será la solución del caso 4? Pues nuevamente, como tiene que darse esta condición y estas condiciones, los números y que satisfacen esas tres condiciones los hemos recogido en esos tres conjuntos, el x sub 1, el x sub 5 y el x sub 7, pues la solución de ese caso 4 será la intersección de esos tres conjuntos, ya que tienen que ocurrir esto y esto y esto. Recuerden que si ocurre los elementos que están en un conjunto y en otro, pues están en la intersección, ¿verdad? Y por lo tanto intersecamos el x sub 1, el x sub 5 y el x sub 7. Y a presentarlos aquí sobre una recta numérica, ¿verdad? El x sub 1, que son los números mayores que 0, pues sería este conjunto que empieza aquí en 0 sin incluir, hacia la derecha sería el x sub 1. El x sub 5 son los números menores que 3, aquí está el 3, pues sería del 3 no inclusive hacia la izquierda, porque son menores que 3, y ese es el x sub 5.
Y el x sub 7 son los números menores de que negativo 1/2, o sea que este es el 0, pues el negativo 1/2 está un poco más a la izquierda. Y son los números que comienzan ahí sin incluir, porque no llega a ser igual a negativo 1/2, hacia la izquierda porque son menores. Y vemos que al localizar ya el tercer conjunto, no hay una intersección de los tres. Por ejemplo, por aquí intersecan dos de ellos, por aquí se intersecan dos de ellos, por aquí nada más pasa uno y por aquí nada más pasa uno. No hay ningún segmento, ningún conjunto en la recta numérica por donde pasen esos tres intervalos a la vez. Hace que la intersección también es nula. Bueno, vamos a recoger esas soluciones, ¿verdad? La del caso 3 va a ser este conjunto nulo, ¿verdad? Vimos que la solución del caso 3 era nula. Y la del caso 4 también hemos encontrado que es nula, ¿verdad? Así que ahora, ¿cuál será la solución final de nuestra inecuación? Bueno, pues como tenía que ocurrir lo que indicaba el caso 1, o lo que indicaba el caso 2, o lo que indicaba el caso 3, o lo que indicaba el caso 4, la solución final consistirá de la unión de los conjuntos que recogen los números que cumplen con esas condiciones, los números y que cumplen con esas condiciones, ¿ves? O sea que tenemos que unir para formar la solución final de la inecuación que nos daban inicialmente el conjunto x sub 2, que es la solución del caso 1, unido con la solución del caso 2, que fue x sub 6, unido con la solución del caso 3, que fue el conjunto nulo, y finalmente unido con la solución del caso 4, que también fue el conjunto nulo. Así que localizamos estos dos, estos no aparecen en la recta numérica porque son nulos, no tienen elementos. El x sub 2, recuerde que era este intervalo que iba de 3 en adelante, ¿verdad? De 3 sin incluir en adelante. Así que ahí tenemos el x sub 2. Y el x sub 6, que es el otro que vamos a tomar en esa unión, ¿verdad? Son los números que están entre negativo 1/2 y 0, estos que están aquí, entre negativo 1/2, esos son los del x sub 6. Pues, ¿cuál será la solución final? La unión esa, bueno, pues son los elementos que están aquí o están acá. Y los elementos que están aquí son los números y que están entre negativo 1/2 y 0. Y los elementos que están acá son los números que son mayores del 3. Así que esa sería la solución final de esa inecuación. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces el último ejemplo de una inecuación miscelánea, y es la siguiente. Ejemplo adicional. Y se resuelve la siguiente inecuación. Y la inecuación dice valor absoluto de t menos 2 más t será menor o igual que 3 por el valor absoluto de 2t más 1 menos 7. ¿Sí? Bien. ¿Y qué hace a esta inecuación miscelánea, que la hayamos clasificado como una inecuación miscelánea? Fíjense que es una ecuación que tiene valor absoluto, pero no tiene un signo de valor absoluto como los que habíamos visto antes, sino que tiene dos signos de valor absoluto. ¿Okay? Bueno, pues recuerde, cuando resolvíamos las ecuaciones con signos de valor absoluto, lo que intentábamos era eliminar, ¿verdad?, el signo de valor absoluto que hubiese, o los signos de valor absoluto que hubiese, ¿verdad? Unos ejemplos de ecuaciones o las prácticas, ¿verdad?, que en donde había más de un signo de valor absoluto. Pues aquí es lo mismo. Lo que yo quiero es eliminar esos signos de valor absoluto. ¿Ves? Bueno, pues recuerde que la definición de valor absoluto que vimos desde el álgebra elemental nos decía que el valor absoluto de un número era una de dos cosas: o el mismo número si el número era mayor o igual que 0, o el negativo del número si el número era menor que 0. Así que fíjese que hay dos opciones para cuando usted vaya a eliminar un signo de valor absoluto. ¿Okay? Procedemos a eliminar los signos de valor absoluto que aparecen en la desigualdad dada, ¿verdad? Bueno, recordamos, como les pasa, ¿verdad?, que
hay dos opciones, hay dos posibilidades para cuando usted vaya a eliminar un signo de valor absoluto. Recordamos, ¿ok? Al eliminar un signo de valor absoluto, hay dos opciones para ello, ¿verdad? Para poder eliminar el signo de valor absoluto. O el número dentro del signo de valor absoluto es o mayor o igual que 0 o es menor que 0. Luego tenemos las siguientes posibilidades que consideraremos en sendos casos. Bueno, ¿cuáles son esas posibilidades? La primera, que los dos números que están dentro del signo de valor absoluto en nuestra inecuación, que son el t-2 y el 2t+1, los dos sean mayores o iguales que 0. Que el t-2 y el 2t+1, el t-2 sea mayor o igual que 0, y que el 2t+1, que es el otro número que está dentro de estos signos de valor absoluto, también sea mayor o igual que 0. O, segundo, que el primero de los números, que es el t-2, también vuelva a ser mayor o igual que 0, pero que el segundo, que es el 2t+1, sea entonces menor que 0. O, que el primero de los números, que es el t-2, sea entonces el que es menor que 0, y que el segundo de los números, que es el 2t+1, sea el que es mayor o igual que 0. O finalmente, que ambos números, tanto el t-2 como el 2t+1, los dos sean menores que 0. Y eso lo consideramos en el caso 4. Vamos a ponerlo por aquí. Que el primero de los números, el t-2, sea menor que 0 y que el segundo de los números, el 2t+1, también sea menor que 0. ¿Okay? Así que ahí tenemos los 4 casos que tenemos que considerar cuando vayamos a eliminar ese signo de valor absoluto para poder resolver nuestra inecuación. Bueno, podemos ir resolviendo cada uno de esos 4 casos, ¿verdad? Porque al resolver los 4 casos, entonces unir, porque fíjense que es esto, o esto, o esto, o esto, unir las soluciones de los 4 casos, obtendremos la solución final de nuestra inecuación. Bueno, pues en el caso 1, tenemos estas primeras dos condiciones iniciales, que dice que el t-2 va a ser mayor o igual que 0 y que 2t+1 también va a ser mayor o igual que 0. ¿Okay? Bueno, pues de aquí sacamos que la t, ¿verdad?, será mayor que, y al pasar el negativo 2 acá, mayor que 2, vamos a recoger esto en un primer conjunto, los números t que sean mayores que 2. De aquí sacamos que 2t será mayor o igual que, aquí mayor o igual, ¿verdad? Mayor o igual que, y transponemos el número al lado derecho como negativo 1 y multiplicamos por un medio de ambos lados para dejar la t sola. En el lado izquierdo efectivamente el 2 cancela y nos queda la t sola, como estamos multiplicando por algo positivo, el sentido de la desigualdad no cambia, y al multiplicar un medio por menos nos da el negativo de un medio. Y aquí tenemos una segunda condición que tiene que cumplir ese número t, que es nuestra incógnita, ¿verdad?, en la desigualdad que estamos trabajando, que son los números mayores o iguales que negativo un medio. Bueno, pues antes de proceder a resolver entonces nuestra ecuación, vamos a ver si estas dos
condiciones iniciales que se tienen que cumplir en el caso 1 tienen esperanzas de producir una solución, ¿verdad? Vemos si estas dos condiciones iniciales del caso 1 tienen posibilidades de producir una solución. ¿Y cómo verificamos eso? Pues viendo a ver si ya entre ellas hay una intersección, porque tiene que cumplirse esto y también esto. Vemos si ocurre una intersección entre ellas dos. Viendo, analizamos más bien la intersección de esas dos condiciones, la que está recogida en el conjunto X1 y la que está recogida en el conjunto X1. Y para ver esa intersección, pues claramente preparamos una recta numérica y localizamos esos dos intervalos, que son esos dos conjuntos, el X1 y el X2 sub 2, para ver si se intersecan. El X1 son los números mayores o iguales que 2, vamos a ver que este es el 2. Así que con mayor o igual se incluye, ponemos un corchete, y con mayor, la doble flecha que lo representa vaya hacia la derecha, ¿verdad? Y ese es el X1. Y el X2 son números mayores o iguales que negativo medio, vamos a ver que el negativo medio está por aquí. Y como son números mayores o iguales, pues ponemos un corchete porque está incluido el negativo medio, y trazamos hacia la derecha porque son mayores que ese negativo medio, los valores que están en ese conjunto X sub 2. Y vemos que efectivamente no es nula, ¿ok? Y vemos que no es nula, ¿okay? Bueno, pues entonces procedemos entonces a resolver nuestra inecuación, ¿okay? Eliminando, ¿verdad? Claro, los valores absolutos. Vamos a resolver la ecuación original, ¿verdad? Bueno, pues empezamos eliminando el valor absoluto de t-2, y como en este caso estoy suponiendo que t-2 es mayor o igual que 0, su valor absoluto es el mismo, t-2, más la t dice que será menor o igual que 3 multiplicado por el valor absoluto de 2t más 1, pero como estoy suponiendo en este caso que 2t más 1 también es mayor o igual que 0, su valor absoluto es el mismo, así que será por 2t más 1 y finalmente menos 7. Y entonces, ¿verdad? Resolvemos, simplificamos primero esas dos expresiones que tenemos en ambos lados de esa inecuación, ¿verdad? Mire, t más t es 2t menos s2, será menor o igual que, y aquí aplicamos la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, ¿verdad? 3 por 2 te da 6t, y 3 por 1 es 3, menos 7, o sea que 2t menos 2 será menor o igual que 6t, y 3 menos 7 es menos 4. Y ahora colocamos todos los términos que contienen la t al lado izquierdo y los términos que no contengan la t al lado derecho. O sea que 2t, y transponemos el 6t al lado izquierdo como menos 6t será menor o igual que ese negativo 4. Y este negativo 2 que no tiene t en el lado izquierdo lo transponemos al lado derecho como más 2. O sea que 2 menos 6t que es menos 4t será menor o igual que menos 4 más 2 que es negativo 2. Y ahora para dejar la t solita, multiplicamos en ambos lados por negativo 1/4, ¿verdad? Negativo 1/4. Y eso nos produce en el lado izquierdo positivo una t. El sentido de la desigualdad, fíjese, va a cambiar, porque ahora estoy multiplicando por algo negativo. En el lado derecho tenemos que multiplicar negativo 1/4 por negativo 2 a positivo 2/4, y el 2 cancela con el 4 y nos da 1 medio, ¿verdad? Entre 2 a 1 y 4 entre 2 a 2. Así que t será mayor o igual que 1 medio. Y ahí tenemos una tercera condición, vamos a seguir allá arriba, de ese caso 1. Que vamos a recoger en este conjunto, como ya hemos usado x sub 1 y x sub 2, pues esta tercera condición vamos a llamarla x sub 3. Vamos a recoger en el conjunto
x sub 3. Son los números test que son mayores o iguales de 1 medio. Bueno, ¿cuál es la solución del caso 1? Esta va a ser la intersección de las tres condiciones, el x sub 1, que ya lo tenemos aquí, el x sub 2, que también lo tenemos aquí, y el x sub 3 ahora, que es los números mayores o iguales que un medio positivo. ¿Dónde estará el número un medio positivo? Pues un poco antes del 2, ¿verdad? Perdón, un poco más allá del 0. Si te quita el 0 y aquí está negativo 1 medio, pues el 1 medio estará más o menos aquí. 1 medio, ¿verdad? 1 medio. Pues dice que de ahí en adelante, de 1 medio en adelante, porque son mayores o iguales que 1 medio, va a estar los números t que están en ese tercer conjunto llamado x sub 3. Vamos a marcarlo por aquí. Pues, ¿cuál es la intersección tanto de x1 con x2 y con x3? Pues fíjense, ¿por dónde pasan las tres flechas a la vez? Vemos que sí, hay un sitio por donde pasan las tres flechas a la vez. Aquí están, 1, 2 y 3, recordando que esta es la recta numérica, ¿verdad? Pues fíjense que es de 2 inclusive hacia la derecha. Los números 3 que sean mayores o iguales que 2. Y ese, fíjense que es el mismo conjunto este llamado x sub 1. Así que ahí tenemos la solución del caso 1. El conjunto x sub 1. Números mayores o iguales del 2. ¿Okay? Vamos al caso 2. En el caso 2 comenzamos con estas dos condiciones iniciales. Que el t menos 2 es mayor o igual que 0 y que el 2t más 1 es menor que 0, ¿verdad? Bueno, pues resolvemos cada una de esas dos inecuaciones, ¿verdad? Fíjense que esta es esta misma, así que tenemos la producción, la misma solución, ¿verdad? Que será mayor o igual que 2 al transponer el negativo del lado derecho. Y recogemos esos números en el mismo conjunto este. Los números t que son mayores que 2, ¿verdad? Mayores o iguales que 2. Bien, entonces tenemos este otro, ¿verdad? 2t más 1 menor que 0, pues será menor que el transponer el lado derecho es menos 1. Y al multiplicar ambos lados por un medio para dejar la t solita, nos queda que t será menor o igual, perdón, que en este caso es menor, ¿verdad? Que negativo 1 medio, porque negativo 1 por 1 medio es negativo 1 medio. Así que aquí tenemos una segunda condición en este segundo caso, que es una condición nueva. Así que como ya hemos usado hasta x sub 3, vamos a llamar x sub 4. Los números t que sean menores de negativo 1 medio. ¿Okay? Así que procedemos a ver si entre esas dos condiciones iniciales hay una solución, ¿verdad? O sea, son compatibles. Buscamos x sub 1 intersecado con x sub 4. Y para ver esa intersección, como aquí no cae mucho, vamos a seguir acá. Recordando que aquí tenemos el caso 4, que no lo quiero borrar. Y localizamos tanto el x sub 1 como el x sub 4, ¿verdad? Esas dos condiciones en una recta numérica. El x sub 1 son los números t mayores o iguales que el 2, así que el 2 inclusive, con un corchete ahí, porque es inclusive hacia la derecha, porque son mayores o iguales que el 2. Ahí tenemos el x sub 1, ¿verdad? Y el x sub 4 son los números menores de negativo 1 medio. Negativo 1 medio estará más a la izquierda del 2, digamos que estará por aquí. Y como son menores, por ahí pasamos un paréntesis que abrimos hacia la izquierda porque son menores que negativo 1 medio, ¿verdad? Ese es el x sub 4, ¿verdad? El siguiente conjunto que tenemos en nuestra contabilidad. Bueno, notamos ya que la intersección de esos dos conjuntos es nula, así que es imposible que cuando yo ponga una tercera condición ahí, hay una intersección entre las tres condiciones que hayan, ¿verdad? Así que con eso terminamos el análisis del caso 2. Pasamos al caso 3. Y en el caso 3, fíjense que las condiciones son que el número t menos 2
el número t-2, aquí, sea menor que 0 y que el número 2t-1 sea mayor o igual que 0. Aquí sacamos que la t será menor que 2, ¿verdad? Y este ya lo habíamos visto en el primer caso, ¿verdad? Y habíamos contado que la t era mayor o igual que negativo 1/2. Así que esto lo retorno en un nuevo conjunto. Vamos a llamarlo el x5, ¿verdad? Los números t que son menores que 2. Y este lo vamos a recoger en el mismo conjunto que recogimos en el caso 1 cuando 2t-1 era mayor que 0, que es el x2, ¿verdad? x1, x2. x2 los números t que son mayores o iguales de negativo 1/2. Bueno, vamos a ver cuál es la intersección de esos dos conjuntos. Porque si resulta ser nula, no hay que resolver la inecuación original, no hay solución, ¿verdad? Pero si no es nula, hay que resolver la inecuación original, a ver si la tercera condición que se obtiene al resolver la inecuación original interseca a la intersección de esos dos que vamos a demostrar ahora, ¿verdad? Bueno, para ver esa intersección, pues localizamos ambos conjuntos en una recta numérica, ¿verdad? Tenemos los números menores que el 2, aquí tenemos el 2, pues de ahí, sin incluir hacia la izquierda, porque son menores, no incluir porque no incluye la posibilidad de ser igual, y ese es el x5, ¿verdad? Mientras que el x2 son los números mayores o iguales de negativo 1/2, el negativo 1/2 pues puede ser que esté por aquí más o menos, ¿verdad? Y si son mayores o iguales, pues por ahí pasa un corchete, porque incluye la posibilidad de ser igual, hacia la derecha porque son mayores que negativo 1/2 además. Además de iguales son mayores. Y ese es el conjunto x2. Y notamos que no es nula, ¿ok? Así que si no es nula, procedemos a resolver la inecuación original. Y recuerden que lo que hacemos es ir eliminando los signos de valor absoluto. En este caso 3, el t-2, fíjese que es menor que 0. Hace que su valor absoluto, por definición de valor absoluto, sea el negativo de él. Recuerda que el valor absoluto del número es el mismo número si el número es mayor o igual que 0, es el negativo del número si el número es menor que 0, y el t-2 estoy suponiendo que es menor que 0. Así que cuando yo elimine este signo de valor absoluto, saco el negativo de t-2. Y dice más t, dice que será menor o igual que 3. Y entonces con el 2t más 1, estoy suponiendo que en este caso que es mayor o igual que 0, su valor absoluto es el mismo. 2t más 1. Y dice menos 7. Y resolvemos entonces esa inecuación, ¿verdad? Aquí tendríamos menos t más 2, ¿verdad? Porque el negativo de una suma es la suma de los negativos, es el negativo de t y el negativo de negativo 2, que es más 2. Más la t será menor o igual que, y aquí aplicamos otra vez también la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, 3 por 2t, 6t, y 3 por 1 es 3, y menos el 7 que está acá, ¿verdad? Y continuamos con la simplificación. En el lado izquierdo, fíjense que el negativo t y t se eliminan, y nos queda nada más que el 2, menor o igual que 6t, y 3 y menos 7 es menos 4. Y ahora transponemos el 6t al lado izquierdo, ¿verdad? Seguimos acá arriba. Será negativo 6t, será menor o igual que negativo 4, que está en el lado derecho, y el 2 que está en el lado izquierdo lo transponemos como menos 2. O sea que negativo 6t será menor o igual que negativo 6. Y ahora para dejar la tesorita multiplicamos en ambos lados por negativo 1/6. En el lado izquierdo va a dar positivo t, ¿verdad? Porque 6 y 6 cancelan, así que nos queda positivo una t. Como estoy multiplicando por algo negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar a mayor o igual que, y negativo 1/6 por negativo 6 también da 1 positivo. Y entonces tenemos esta nueva condición.